estamos grabando. Entonces estábamos con la guía. Ya, yo le estaba resumiendo de más o menos de qué se trataban y íbamos en el quinto donde se dice que muchos jóvenes que pertenecen a familias donde hay un emprendimiento o hay un tipo de negocio, los jóvenes participan en esa actividad y ahí tienen como un primer trabajo, es casi inherente de cualquier trabajo donde los papás, no sé, trabajan en la feria o hacen pan o hacen recetas de cocina, tal vez ayudan a los hijos porque están todos metidos, ¿no es cierto?, en la misma dinámica. Y finalmente dice el autor, sin embargo, en muchos de estos casos, el trabajo adolescente involucra larga y agotadora jornada. En muchos de estos casos, no dice que en todos, pero en muchos, agotadora jornada de trabajo inadecuada para niños y adolescentes se constituye un obstáculo para su normal inserción educacional y social. En otros casos, los labores en la calle durante la noche o en ambientes peligrosos también se desarrollan en la calle. Estar trabajando en la calle es muy peligroso. Muy peligroso, no debería pasar, ¿no es cierto? ¿Cuál es la situación? ¿Qué habíamos dicho? ¿Cuál es la situación en Chile, chiquillos? En Chile del trabajo infantil. ¿Cuál es la situación del trabajo infantil en Chile? ¿En Chile hay niños trabajando? Sí. Ya. ¿Y qué se dice de eso? ¿Qué niños están trabajando? ¿Cuántos? ¿Cuántos niños están trabajando en Chile? 196.000. 196.000 niños, ¿no es cierto? Ahí nos habla de Chile, porque a nivel internacional aquí habla en Chile, ¿no dice? Hay más de 196.000 niños y adolescentes trabajadores, de los cuales un poco más de 107.000 lo hacen en condiciones inaceptables. Inaceptables. Aquí esa es la situación en Chile, que hay muchos niños, ¿no es cierto? Ahí está el número exacto de quién trabaja y quién lo hace en forma poco adecuada, ¿no es cierto? Poco adecuada, y después se habla que aquí en Chile a partir de los 15 se puede trabajar, pero esto, ni siquiera estos de 15 años, aquí no están metidos acá, porque estos de 15 años tienen que ir con autorización de los padres, y menos acá, po, no están acá. Entonces aquí es como menor de 15 años, de 14 para abajo, que trabajan niños sin las condiciones adecuadas. Ya. Y a ustedes, chiquillos, ¿qué les parece que niños entre 5 y 17 años estén incorporados al trabajo? Hay que argumentar. ¿Les parece adecuado? ¿Les parece inadecuado? ¿Les parece positivo? ¿Les parece negativo? ¿Qué les parece? Pensemos, chiquillos, de los niños entre 5 y 15, para que no nos vayamos a los de los 15 que sí pueden tener autorización y pueden hacer tal vez algunos trabajos. Pero pensemos en 5 a 15. ¿Están de acuerdo con que los niños trabajen en esas edades, en el rango de esas edades? Valentina Fabre, dime, ¿estás de acuerdo? Valentina. ¿Dónde está la Valentina? Se me fue la Valentina. Madeline, ¿tú estás de acuerdo en que los niños entre 5 y 15 trabajen? No, ¿Por qué? porque a esa edad deberían estar estudiando. Ya. ¿Y solo estudiando? Jugar. Jugar. También hay que, ¿no es cierto? ¿Quién más puede decir algo? Aparte de estudiar y jugar, ¿qué necesita el niño? Cariño. Cariño, muy bien.
Entonces ahí tenemos una respuesta que me la ha dado la Emi. ¿Por qué? No está solamente, acuérdense que en estas preguntas, chiquillos, siempre hay que argumentar, fundamentar. No sirve decir solamente estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, o sí o no. ¿Se acuerdan que yo les dije que esas preguntas no existen? A menos porque no tiene sentido hacer una pregunta para que te contesten sí o no, o estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Usted tiene que argumentar y fundamentar. No estoy de acuerdo porque los niños a esa edad tienen que estudiar, tienen que jugar, se les tiene que querer, cuidar, proteger, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir, alguien está de acuerdo? ¿Lo encuentran positivo o negativo lo que se habló en este texto? Este texto toca un tema relevante o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es importante conocer esa información o no es importante? ¿Quién más está? Yo veo a dos nomás aquí, ya que. Está Benjamín Saavedra, Fernanda Centeno, Catalina Vega, Olga Monardes, Evelyn Valle, Maite Zapata, Ya. Fabián Utrera, Naoko, Abraham Martínez, María José. Ya. Entonces, a ver, dime Maite. Maite, ¿estás por ahí? Maite. Sí. Ya. ¿Tú qué encuentras? ¿Es importante conocer una información como esta, la de del trabajo infantil? Pues sí, para saber la situación que viven otros niños, la realidad. Claro, para saber la situación de lo que está pasando, ¿no es cierto? En Chile y en el mundo también, de lo que pasa de los niños. Y también porque cuando uno conoce situaciones como esa, toma conciencia, ¿verdad? Le puede decir o puede denunciar o puede, ¿no es cierto?, estar atento a situaciones. Entonces, por eso es positivo tal vez el texto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para evaluar críticamente el contenido del texto? Para evaluar críticamente el contenido del texto, se debe realizar una lectura atenta, activa, analítica y reflexiva que permita identificar, comprender e inferir información, ideas y conceptos. Además, se requiere elaborar un pensamiento crítico para evaluar la información, las ideas, los conceptos, con el propósito de tener una opinión sobre estos y reflexionar sobre la validez de lo que se ha leído. Para lograrlo, sigue estos pasos. Realiza una lectura crítica del texto. Así, nosotros tenemos que leer. Esto es, lee atenta, activa, analítica y reflexivamente y determina el tema central, las ideas principales y los puntos de vista expresados. Identifica en el texto el contenido general o un aspecto específico que sea controvertido, es decir, que sea objeto de debate, discusión o reflexión. Toma nota de las opiniones de personas o de personajes Nosotros esto lo decimos, lo leemos, yo me detengo muchas veces y se lo explico para que ustedes tomen sentido y tomen la absoluta tema de reflexión sobre lo que estamos hablando. Nosotros habíamos dicho que solo tocar el tema de trabajo infantil es controvertido. ¿Qué significa controvertido? Que es debatible, que hay una opinión y la mayoría de nosotros suponemos que los niños no trabajan. Entonces, poner este título nos llama la atención porque los niños no deberían trabajar. Desde ahí. Después presta atención a la diferencia entre hechos y opiniones, porque si bien hay muchos hechos, porque todo lo que es número son hechos, chiquillos. Todo lo entregado por la IT es un hecho, que los 215, de 5 a 17, los 14 millones, los 196 millones, todo eso son hechos. Lo mismo decir que algunas de ellas presentan problemas de desintegración de sus hogares, abandono por parte de algunos de los padres, violencia intrafamiliar, alcoholismo, incluso drogadicción, eso también son hechos porque se pueden comprobar. Pero al decir, por ejemplo, en estos casos, el trabajo infantil y adolescente no es sino la expresión más visible de una realidad social ligada a una miseria más profunda. Al decir una miseria más profunda, eso es una opinión. Cuando dice acá arriba también, son niños y adolescentes que se ven seriamente limitados en el ejercicio de los derechos de la educación,
recreación, salud física y mental. Tampoco crecen en un ambiente de cariño ni de protección, lo que limita sus oportunidades de progreso y desarrollo. Ahí también identificamos opiniones que tiene el emisor del texto con respecto al trabajo infantil, porque él podría haber puesto datos, son tantos niños y no decir nada más, pero en el texto también da su opinión, porque tiene que, el Ministerio del Trabajo tiene que tener una tesis con respecto a esto, tiene que decir si están de acuerdo o no, y obviamente y claramente, con todas las opiniones que da ahí, el Ministerio del Trabajo no está de acuerdo con que los niños trabajen, ¿no es cierto? Con que los niños trabajen porque tienen que desarrollarse. Después, en el paso 3, relaciona las acciones de personas o personajes con tu experiencia. Uno tiene que pensar, chiquillos, por ejemplo, ¿cómo actuaría o cómo he actuado en circunstancias similares? A ustedes, ¿a alguien le han ofrecido trabajo, chiquillos? ¿Han tenido la oportunidad de trabajar alguno de ustedes? ¿Ya? Voy a suponer que no. Si no me contestan, voy a suponer que no le ha dado. Pero, y después, ¿en qué se parece o diferencia conmigo el personaje? O los personajes que están hablando. Ustedes son niños, son adolescentes, porque la mayoría tiene menos de 17, ¿no es cierto? Menos de 17, y si están aquí es porque no trabajan, porque ahí se habla de esos niños que no se habla de los niños que tal vez hacen alguna actividad el fin de semana, y no, sino que niños que dejan de estudiar, que se quitan el desarrollo, ¿no es cierto? No hacen cosas propias de los niños, de los jóvenes. ¿Estoy o no de acuerdo? Obviamente que no. La misma Maite y la madre me dijeron que no. ¿Y cuál es la posición del autor o narrador? Les dije yo que aquí, como es el Ministerio del Trabajo, es decir, una institución del gobierno, tiene que decir claramente que no están de acuerdo. No están de acuerdo con el trabajo infantil, que tiene que procurarse, pero el mismo gobierno hay como una contradicción, porque ahí mismo están diciendo ellos que están fallando en algo, ¿no es cierto? Uno puede pensar, ellos mismos se están echando al agua porque algo pasa en la sociedad que hace que niños trabajen, algo pasa, y principalmente por falta de ingreso y situaciones muy miserables como las que se nombraban ahí en el cuarto párrafo. Entonces, ¿qué en la aplicación? Realizamos una lectura crítica del texto y determinamos el tema central, la idea principal. El tema fue las cifras del trabajo infantil de Chile y el mundo. Es el tema, porque nos hablaron trabajo infantil, el bajo título, ¿se acuerdan las dos cosas? Es el tema de lo que pasa acá en el mundo y en Chile con respecto a los niños trabajando. Y después la idea principal son todos los datos que tienen, ¿no es cierto?, que tienen las distintas organizaciones de los niños que están trabajando actualmente. Y esto se hace principalmente por una falta de ingresos. Y el punto de vista, obviamente, como yo le digo, que es del Ministerio del Trabajo, se considera que es inadmisible el trabajo infantil, que no se puede aceptar, no se puede aceptar. Tienen que, el Ministerio del Trabajo, obviamente, tal vez una persona cualquiera podría decir otra cosa, pero como autoridad, tienen que negarse a esa opción. Y el aspecto controvertido es que los niños se ven vulnerados en sus derechos, educación, seguridad, cariño. Sin embargo, gracias a su trabajo, algunos de ellos apoyan a sus familias mejorando sus ingresos familiares. Y eso pasa porque algunos, a veces el papá pierde el trabajo, la mamá pierde el trabajo, y ahí se tienen que apoyar entre todos. Y ahí es un problema más grande, ¿no es cierto?, que es el país el que tiene que preocuparse de solucionar aquello. Presta atención a la diferencia entre hechos y opiniones. Como dijimos, hechos son todos los que son los números y las situaciones de los países. Y las opiniones, cuando hablamos de condiciones inaceptables, cuando involucra largas, agotadoras jornadas de trabajo inadecuadas para adolescentes, se constituyen un obstáculo para su normal inserción educacional y social. Cuando habla de derechos, esos son opiniones, porque no se refiere solo objetivamente a la situación del trabajo infantil en el mundo y en Chile,
sino que lo que le parece, y eso que le parece está con esos argumentos. Después relaciona las acciones con las personas o personajes con tu experiencia. En esta, chiquillo, en esta estrategia ya y en esta habilidad que las dos últimas, las de relacionar, de reflexionar sobre la forma, y en esta que reflexionar sobre el contenido, ustedes tienen que sí o sí relacionarlos con ustedes, relacionarlo de lo que piensan, si tienen opinión con respecto a esto, y si han conocido en alguna fuente, en algún video, en alguna noticia, en alguna conversación, en algo, se ha hablado de ese tema, o lo han visto con su propia experiencia. Eso lo tienen que hacer sí o sí. Aquí se tienen que involucrar en el texto, tienen que ser parte de ellos, y como muchas veces nosotros vemos reportajes, vemos crónica y nosotros opinamos, tenemos opinión, aquí mismo pasa con la lectura. Con la lectura nosotros opinamos. ¿Qué opino del trabajo infantil? ¿Me parece una buena fuente de ingreso para los más pobres? ¿Para las familias pobres? ¿Qué opino? ¿No es cierto? Ustedes, la mayoría me va a decir que no, porque me lo dijo, yo voy a representar a la compañera que me lo dijo, que no. Y me parece una fuente, obvio que es una fuente de ingresos para los que son más pobres. Obvio que sí es, porque no podríamos decir entretener y no tener. Y el niño y el joven que trabaja y ayuda a la familia, tal vez es un apoyo, pero no debería ser. Conozco a niños que trabajen, me gustaría trabajar. Ustedes se pueden preguntar en eso, a ustedes les gustaría trabajar, pero acuérdense que a partir de los 15 años, acá en Chile a partir de 15 años, ¿son suficientes las medidas del Estado chileno para erradicar el trabajo infantil? ¿Quiénes ganan con el trabajo infantil? ¿Quiénes ganan, chiquillo, con el trabajo infantil? Aparte del niño que gana un sueldo o que gana un dinero. ¿Quién gana? ¿Quién gana en definitiva con el trabajo infantil? Olga, ¿estás por ahí, Olga? Olga. Chiquillos tienen que participar, estar aquí, no sé, no irse, no sé, a cocinar, a buscar, o quedarse dormido, tienen que despertar. A ver, ¿quién más me habló? El Fabián. Fabián, ¿estás ahí? Benjamín Saavedra, ¿estás ahí? Ahí ustedes tienen que preguntarse ese tipo de cosas, chiquillos. Preguntarse en la lectura, ¿quiénes ganan? No va a ganar la familia, ganan los que hacen trabajar a los niños. Y estas son ejemplos de respuesta, ¿ya? Nosotros lo hicimos ahí, es como lo que tenemos, lo que sabemos, pero ustedes se pueden basar en esta respuesta. Ejemplo de respuesta. El contenido del texto me parece positivo, puesto que informa sobre las cifras del trabajo infantil y las consecuencias directas para niños y jóvenes, a quienes se les vulneran sus derechos, a quienes se les vulneran obviamente los derechos, porque los derechos del niño están en que se les quiera, se les cuide y estudie. Otro ejemplo de respuesta: personalmente estoy en desacuerdo con el trabajo de los jóvenes menores de 15 años, ¿no es verdad? Puesto que no tienen la madurez suficiente para asumir responsabilidades como la de un trabajo, porque corren peligro, porque deben estudiar y porque deben jugar y disfrutar del cariño y la atención de una familia. Es responsabilidad de los adultos hacerse cargo de las necesidades económicas de los niños y jóvenes. En eso, ¿no es cierto? Eso ustedes lo podrían decir si hacen una lectura reflexiva, lo relacionan con lo que ustedes saben, con lo que ustedes piensan, incluso pueden preguntar si es una actividad, preguntarle lo que piensa su mamá, lo que piensan sus hermanos, lo que piensa un tío, una tía, si viven con ellos, que su abuelita, lo que piensan del trabajo infantil. Incluso muchos de ellos les pueden contar
de que tuvieron que trabajar siendo muy jóvenes, y ellos mismos le pueden contar que trabajaron desde cuando tenían 10 años, 11 años, y qué es lo que significó eso, que tal vez no pudieron terminar de estudiar, que tal vez no pudieron, ¿no es cierto?, desarrollarse en todas sus áreas que corresponde la infancia, y ahí ustedes ganan en experiencia, ganan en, ¿no es cierto?, en poder opinar sobre algo. ¿Qué más hubieran querido ustedes? Que todos tuvieran la educación completa, que se hubieran desarrollado de la mejor manera, ¿no es cierto?, posible, porque así hacen un mundo mejor para la familia y para la sociedad. Y tenemos una segunda lectura, chiquillo, ya que te voy a pedir de nuevo. Ahí. Para que la leamos y aquí tenemos que aplicar. Ya. Dice, un veterano, croquis santiaguino. Don Pantaleón Astudillo había sido teniente de guardias nacionales. A la edad de 50 años, durante la Revolución de 1981, sintió de súbito despertarse en él la ambición de las glorias militares. Entonces, abandonando la cigarrería de El Cañonazo, situada en la calle El Puente, única herencia de sus padres, fue a ofrecer sus servicios al veterano general Barbosa. Le dijo, general, vengo a ofrecer a usted mi vida y a pedirle una espada para defender el orden. Frase que le costará largas y angustiosas meditaciones. Se le dio el grado de teniente. En la sangrienta batalla de Concón, el capitán que mandaba la compañía a que el teniente Astudillo pertenecía, observando que durante lo más recio de la acción, este permanecía inmóvil de bruces sobre la tierra, le preguntó, teniente, ¿está herido? Don Pantaleón buscóse nerviosamente por todo el cuerpo una herida y al no hallarla exclamó con dolorido acento, sin alzarse del suelo. ¿Qué faltaría, mi capitán, para que me peguen un balazo? Don Pantaleón, después de terminada la contienda civil, se retiró ileso a su antigua y acreditada cigarrería, y allí no habla desde entonces a sus numerosas relaciones, sino de batallas, de heridos, de sangre. Su conversación parece encenderse con la descripción de sus pasadas proezas, y como ya no puede ponerse su glorioso traje militar, ha vestido con un igual al más pequeño de sus hijos, con el que todos recuerdan, se paseaba gallardamente en los días de fiesta. Ahora don Pantaleón es un anciano triste, desengañado. Durante la Gran Guerra Mundial veíasele de continuo con las guerras antiparras de hierro colado y con un compás siguiendo minuciosamente sobre el mapa, cubierto de banderillas, las operaciones militares. Los visitantes, los amigos, los viejos compradores de la acreditada cigarrería contemplan con silencioso respeto la marcial figura del viejo veterano, entregado a estos cálculos y ya impotente por los años y a la hora de la sobremesa, rodeado de numerosos comensales, don Pantaleón suele exclamar con un hondo suspiro, «Ah, si la edad me hubiese permitido asistir a estos grandes combates, entonces me habrían visto ustedes». Gana Federico, Manchas de color y nuevos cuentos, Santiago, nacimiento 1934. Nuevamente, muchas gracias, profesora Jacqueline. Ahí, gracias a la profe que aquí nos aporta con sus lecturas, chiquillos, cosas que ustedes también podrían participar para hacerse más activos. ¿Qué tipo de texto es este texto, chiquillo? ¿Es una noticia? ¿Qué es lo que es? Lo que acaba de leer la profesora. Está, miren abajito. ¿Qué es lo que será? ¿Está la Millaray por ahí? ¿Está la Millaray o no? Creo que no, profe. ¿No? Maite, ¿qué tipo de texto crees que es el que está ahí? ¿Estás, Maite, ahí? ¿Es un cuento? Muy bien, Maite, es un cuento, porque lo dice aquí, pues, ¿no ves? Miren, cuento.
cuento gana Federico, es el autor, y del año 34, pues, no va a ser una noticia, pues no te van a poner una noticia de esa época. Entonces ahí de inmediato uno reconoce que es una historia que te cuenta de un personaje, don Pantaleón, que fue a la guerra, pero antes tenía una cigarrería que se llama El Cañonazo, y después devuelve de la guerra, después que no le pasó nada, pero sigue contando en su comunidad todo lo que pasaba ¿no es cierto?, todo lo que pasaba de sus pasadas, descenderse en la descripción de sus pasadas proezas. Puede ponerse un glorioso traje militar, ¿no es cierto?, ha vestido con uno igual al más pequeño de su hijo, que todos recuerdan, se pasea gallardamente en los días de fiesta. Y ahora, después dicen, porque ha pasado el tiempo, en un cuento cortito, chiquillo, pasa todo este tiempo, pero ahora es un anciano triste, desengañado. Durante la gran guerra de continua, con las gruesas antiparras de hierro colado y un compás siguiendo minucioso sobre el mapa cubierto de banderillas las operaciones militares. Él sigue ahí contando. Los visitantes compradoras de la acreditada cigarrería contemplan con silencioso respeto la marcial figura del veterano. A ver, chiquillos, a ver si podemos responder. Nos quedan 5 minutos, entonces hay que tratar de responder las 3 preguntas para que quede la grabación y puedan hacer la guía, chiquillos. ¿Cuáles son las actividades que realiza don Pantaleón? ¿Qué hace don Pantaleón? ¿Qué cosas hace? Hay distintas etapas de su vida, porque es cuando joven y después cuando viejo. ¿Qué hace cuando era joven? Teniente de guardias nacionales. Es ya, un teniente de Guardia Nacional. Muy bien. Es un teniente de Guardia Nacional. ¿Y antes de la guerra qué hacía él? Antes de ser un teniente. ¿Qué hacía antes? Porque mire, recién él a los 50 años. Pues. A los 50 años fue a la guerra. Antes, ¿a qué se dedicaba? Y después cuando llegó, ¿a qué se dedicaba? ¿De qué vivía? ¿Cómo se ganaba el pan? Abraham, tú me dijiste, ¿a qué se dedicaba antes? A teniente de guardias nacionales. Sí, ese era un teniente de guardia, pero antes de ser un teniente de guardia, ¿cómo se ganaba el pan? ¿Cómo vivía? ¿Cómo? En la cigarrería. Exacto, tenía una cigarrería, muy bien. Tenía una cigarrería, después fue una Guardia Nacional, y después que fue de la guerra, ¿se dedicó solamente a la cigarrería? ¿Qué hacía después que fue a la guerra, después que fue de la guerra? Él siguió volvió a la cigarrería, pero solamente eso. ¿Qué empezó a hacer una vez que volvió de la guerra? Ahí les dejo los párrafos donde habla de eso. ¿Se puso a hacer antiparra? Que antiparra es como unos lentes que usan los soldados. ¿Qué hace después a qué se dedica? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus rutinas? ¿Qué hace él después de volver de la guerra? Aparte de trabajar en la cigarrería. Nada. Nada, Dice, es un anciano triste, desengañado. ya, pero más arribita. En el de arriba. Se pasea gallardamente en los días de fiesta. Claro, y arriba, mira, ahí dice, se retiró ileso de su antigua se retiró ileso a su antigua y acreditada cigarrería. Y allí, miren,
No habla desde entonces a sus numerosas relaciones, sino de batallas, de heridos, de sangre. Su conversación parece encenderse con la descripción de sus pasadas proezas, y como ya no puede ponerse su glorioso traje militar, ha vestido con un igual al más pequeño de sus hijos, con el que todos recuerdan se paseaba gallardamente los días de fiesta. Entonces, ¿qué hace él después de la guerra y después que llegó ahí a trabajar a la cigarrería? ¿De qué conversa con la gente? Cuenta De su las historia. batallas. De las batallas, sí. ¿Qué me iba a decir, Madeleine? Dígame, Madeleine. Cuenta la historia de la batalla. Cuenta la historia de las batallas. A todos les cuenta la historia de las batallas, pues, de las batallas, y con eso habla solamente, porque no habla del tiempo, no habla de política, no habla de no sé, pues, de las plantas, no sé, no habla de los cigarros, no habla de eso. Habla solamente de la guerra, y incluso vistió a su hijo, y después, y sigue, pues después dice, ahora don Pantaleón, como que ha pasado el tiempo, es un anciano triste, desengañado. Durante la Gran Guerra Mundial veíasele de continuo con las gruesas antiparras de hierro colado y un compás. Ahí, en la época antigua, pues estamos hablando como esto es de Chile. Pues. Compás siguiendo municiosamente sobre el mapa cubierto de banderillas las operaciones militares. Ahí como que tenía un mapa, y ahí tenía las banderitas. No sé si han visto películas de guerra donde tienen las banderitas, donde van los batallones, y ahí suponen que por donde tienen que ir la ofensiva o donde se tienen que defender, etc. Él, ya cuando ha pasado todo, sigue hablando de eso, siendo ahora muy viejito, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿qué es lo que hacía? Era un teniente, tenía la cigarrería, y después que volvió de la guerra solo hablaba de la guerra. ¿Estás de acuerdo con el trato de las personas del pueblo